Hola, ¿qué tal? Nosotros somos la Iglesia Cristiana Dios es Amor, localizada en Cuautlancingo, Puebla. Esta semana vamos a compartir con ustedes un poco sobre la vida de José, mejor conocido como José el Soñador. Este hombre tuvo una vida bien complicada, una vida marcada por el sufrimiento, pero que al final Dios terminó exaltándolo de una manera inimaginable. José, quizá en todo este sufrimiento que llegó a pasar, se preguntaba muchas cosas que usted y yo podríamos preguntar también, como ¿por qué sufren los buenos? ¿Por qué les va mal a los que hacen las cosas correctas? ¿Por qué a los malos les va bien? ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Dónde se encuentra Dios cuando la gente más lo necesita? ¿Por qué está permitiendo Dios esta pandemia? ¿Por qué mucha gente inocente puede estar muriendo, mucha gente joven, dejando a sus hijos, dejando familias? ¿Por qué Dios permite todo esto? ¿Dónde está Él? ¿No que es un Dios de amor? ¿No que es un Dios bueno? Quizá todas estas preguntas también se las hizo José en algún momento. Y yo sé que usted que nos está mirando, nos está escuchando, puede preguntarse lo mismo. Estas preguntas han afligido a la humanidad por mucho tiempo y queremos resolverlas con base en lo que nos dicen las Escrituras. Como les mencionaba, vamos a hablar sobre la vida de José en 5 diferentes clases y queremos sacar de ahí aplicaciones, queremos sacar verdades que nos permitan entender cómo actúa Dios y cuál debe ser nuestra reacción ante las cosas difíciles que pasan en esta vida. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 37 hasta el final del libro. Si usted tiene oportunidad de leer estos capítulos, le van a ser de gran ayuda. Entonces vamos a empezar con el capítulo 37 de Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia. Nosotros vamos a estar utilizando la Nueva Traducción Viviente. Es una traducción bastante buena, bastante fácil de entender. Y si tiene alguna duda, le vamos a pedir que por favor nos contacte, que nos escriba para poder resolver sus dudas, darle mayores informes y que Dios pueda hablar a su vida a través de las Escrituras. Entonces, para que podamos entender esto, necesitamos ver un poquito de trasfondo. Dios había elegido a un hombre de Ur de los Caldeos. Este hombre se llamaba Abraham. Bueno, Dios le dio este nombre, Abraham, y le dijo que le iba a bendecir de una manera inimaginable, que Dios iba a hacer que la descendencia de este hombre fuera innumerable como las estrellas del cielo. Abraham tiene un hijo que se conoce como Isaac. Isaac tiene un par de hijos gemelos. Uno de ellos se llama Esaú, el otro Jacob. Ellos tienen algunos problemas en su juventud. Y Jacob empieza a formar su camino, empieza a formar su familia, en la cual tiene 12 hijos. Uno de esos hijos, que tuvo con muchas mujeres, es José. La Biblia nos dice algunas cosas sobre ellos. Entonces vamos al capítulo 37 de Génesis. Empezando desde el versículo 3 vamos a leer. Dice así: Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica, pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían una sola palabra amable hacia José. Tenemos aquí un problema de manera inicial. De los 12 hijos que tenía Jacob, uno era su favorito y era José. A José nos dice la Biblia que le regaló una ropa especial. Obviamente esta ropa entendemos que no se la dio a los otros hermanos. Y los otros hermanos empezaron a tener envidia, empezaron a tener odio contra este muchacho José, que nos dice la Biblia tiene 17 años más o menos para este tiempo. José, entonces, al ser querido por su padre, al ser amado, recibe un trato especial, lo cual no les gusta a sus otros hermanos. Y estos otros hermanos no dirigieron una palabra amable contra José. Ahora, podemos nosotros solamente imaginar qué es lo que significaba este regalo especial. Su papá le dio una túnica de muchos colores, no sabemos si era de manga larga o manga corta, eso creo que no tiene tanta relevancia. Sin embargo, el hecho de que sea una túnica especial que le da a José hace que los otros hermanos se enciendan en enojo contra este hermano José. Acontece algo interesante, en el versículo 5 nos dice: una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos lo odiaron más que nunca. Escuchen esto, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. No sabemos por qué José platicó esto con sus hermanos. No sabemos por qué él tuvo la necesidad de decirle esto a sus hermanos. Bien se podía quedar nada más él pensando en lo que significaba este sueño, pensando en lo que le había pasado esa noche, pero él se atreve a ir con sus hermanos y decirles: miren, esto sucedió, mi gavilla se erigió, se levantó entre las de ustedes y ustedes, o sus gavillas,
se postraron delante de la mía. Obviamente, los hermanos lo odiaron como consecuencia de esto aún más. La Biblia no nos dice que José haya tenido un pecado específico, pero quizá esto nos habla de un poco de orgullo. Quizá José se sentía especial, se sentía más que los demás y lo comprobaba a través de los sueños. Y pues al compartirlo, los hermanos lo odiaron por ese orgullo que quizá percibían en él. No lo sabemos. Quizá José pensaba que este sueño venía de parte de Dios y se sentía con la necesidad de compartirlo con sus hermanos. Al final no sabemos cuáles eran las intenciones de este muchacho, pero compartió el sueño y los hermanos lo odiaron aún más. No entendemos la necesidad de poder compartirlo, pero él lo hizo. Sus hermanos le respondieron, versículo 8, así que crees que serás nuestro rey. No es verdad, de veras piensas que reinarás sobre nosotros. Así que lo dieron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Repito, quizá José estaba soñando y estaba compartiendo estos sueños con orgullo, y sus hermanos obviamente no veían esto con agrado. Entonces, la situación vemos que va creciendo un poquito más. Jacob elige como su favorito a José. José comparte estos sueños y los hermanos lo odian mucho más de lo que lo odiaban al principio. Es una situación fea. Viene de una familia que no es tan funcional. Su papá al menos tiene 4 mujeres y una de ellas, que es la mamá de José, murió cuando dio a luz a su segundo hijo, a Benjamín. Pero al tener hijos de diferentes mujeres, la familia se encuentra en una situación muy complicada. Y si nosotros vemos en el libro de Génesis la vida de José, vamos a ver que va a ser muy difícil gracias a las relaciones que tenía con sus hermanos. Jacob mismo, su padre, tenía problemas con su mismo hermano y vemos que entonces estos problemas quizás se estaban arrastrando de generación en generación. Pero bueno, regresando a José, nos dice la Biblia que los hermanos lo odiaron aún más mientras que su padre lo quería. Nos dice el versículo 12, poco después los hermanos de José fueron hasta Siquem para apacentar los rebaños de su padre. Cuando ya llevaban un buen tiempo ahí, Jacob le dijo a José, tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas, prepárate porque te enviaré a verlos. Estoy listo para ir, respondió José. Vemos aquí que su padre tenía una confianza especial en José. Los 10 hermanos mayores que están cuidando el rebaño de su padre están muy lejos y ya ha pasado un buen tiempo desde que ellos se fueron. Entonces el papá está preocupado diciendo, ¿qué es lo que está pasando con estos muchachos? Vamos a ver qué les ocurre, voy a mandar a mi hijo José. José, te voy a mandar para allá. Y José responde, claro papá, estoy listo para ir, mándame. Entonces Jacob envía a José para que pueda ver cómo están los rebaños, cómo están sus hermanos, cómo les está yendo a ellos lejos de casa. Sigue avanzando el relato y llegamos al versículo 26 del capítulo 37. Estos hermanos, nos dice la Biblia, que lo vieron de lejos. Y cuando los hermanos vieron a José de lejos, dijeron algunas cosas. Versículo 18 nos dice, cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos mientras llegaba y tramaron un plan para matarlo. Es decir, el odio que estos hermanos sentían era fuerte. Quizá nosotros aquí nos adelantemos a juzgar a los demás y decimos, ay, ¿cómo es posible que un hermano odie tanto a otro hermano que esté dispuesto a matarlo? Pues miren, la verdad es que no hay nadie perfecto. La verdad es que todos nos hemos enojado contra nuestros hermanos en algún momento y hemos dicho y hecho cosas que nos arrepentimos. Esto les pasó a los hermanos de José. Versículo 19 nos dice, aquí viene el soñador, dijeron, vamos, matémoslo y tirémoslo en una de estas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Imagínense nada más lo que estaban pensando estos hermanos. Obviamente tenían varios pecados, odiaban a José, que ya era un pecado, tenían ganas de matarlo, que sería otro pecado. Obviamente al matarlo, le mentirían a su padre sobre lo que le pasaba a José. Ellos estaban dispuestos a seguir esta cadena de pecados, al igual que nosotros. Para nosotros empezar con un pecado es algo muy pequeño, y seguir a otro y otro pecado nos parece insignificante, pero al final esta cadena no tiene un final feliz. Estos hermanos tramaban matarlo. Versículo 20 nos dice, cuando Rubén, que era el hermano mayor de todos ellos, oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo, ¿para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía aquí en el desierto. Entonces morirá sin que pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre.
Entonces un hermano al menos se sentía con una cierta culpa de decir, hijo, mejor no matamos a José, mejor respetamos su vida, le hacemos un sufrimiento nada más algo breve y después lo llevamos a nuestro padre. Eso es lo que quería hacer el hermano mayor. Sin embargo, otro hermano, en el versículo 23 nos dice, entonces cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta y después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua dentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galaad hasta Egipto. Estos hermanos entonces estaban viendo ahí una oportunidad para deshacerse de su hermano José. Judá, que era uno de sus hermanos, dijo a los demás, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. Es decir, Judá se daba cuenta que aparte del odio y del asesinato tendrían que mentir y él decía, no es tan buena idea. Mejor vamos a venderlo a estos mercaderes ismaelitas. Después de todo es nuestro hermano, es de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces cuando se acercaron a los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Los mercaderes lo llevaron a Egipto. Este capítulo, de manera breve, nos relata los primeros años de José, en los cuales él era el favorito de papá, él era el odiado de los hermanos, principalmente de los 10 medios hermanos que aparecen aquí. Y estos hermanos conspiran en su contra y dicen, vamos a matarlo. Después se arrepienten, dicen, vamos a venderlo y así nos vamos a deshacer de ellos. Más adelante vamos a ver que ellos terminan mintiéndole al padre diciendo que una fiera, un animal del campo, atacó a José en el desierto y lo mató. ¿Se imaginan ustedes el corazón que tenían estos hombres para poder maquinar tantas cosas? Déjame decirte algo. Tú y yo somos iguales. Tú y yo, si tenemos la oportunidad de pecar, vamos a pecar. Tú y yo, si queremos mantenernos firmes obedeciendo a Dios, adivina qué, la carne nos va a traicionar y vamos a ir en contra de lo que Dios quiere. Eso nos convierte en pecadores a ti y a mí. Eso nos convierte en personas igual que los hermanos de José. Eso nos convierte en personas que necesitan un Salvador. Y ese Salvador solamente lo encontramos en Jesús. La Biblia nos dice que Dios mandó a Jesús a morir por nuestros pecados para tomar nuestro lugar en la cruz, un lugar que nosotros nos merecíamos, para poder entonces ser reconciliados con Dios. Antes de seguir, me gustaría que hicieras una pausa y pensaras en tu vida. Quizá piensas que los hermanos de José eran terribles, eran unas malas personas, y la verdad es que lo eran, al igual que tú y que yo. Pero mira, hay esperanza. Y la Biblia nos dice que si crees en Jesús como tu Salvador, serás salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de la ira de Dios, no salvo de Satanás, salvo de la ira de Dios, porque Dios está enojado contra el pecado. Dios odia el pecado, pero Dios te ama. Y por lo tanto mandó a su Hijo Jesús para salvarte. Y si no has pedido perdón, si estás buscando tener una relación con Dios, ahí es donde debe empezar todo. Debe empezar con una relación con Dios a través de la obra redentora que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Nos dice la Biblia en el libro de Juan que Dios amó tanto a la humanidad que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Si tú ya has creído en Cristo, puedes estarte preguntando varias cosas. Puedes, a través de esta pandemia, estar diciendo, bueno, ¿por qué están pasando todas estas situaciones en el mundo? ¿Por qué gente inocente está muriendo? ¿Por qué hay gente buena a la que no le está yendo tan bien? Hasta ahorita no se nos ha dicho de manera clara en la Biblia que José tuviera algún defecto, alguna cuestión que lo caracterizara como un pecado. Sabemos que todos hemos pecado y quizá José estaba plagado por el pecado del orgullo, quizá, no lo sabemos. Pero le pasan estas cosas a una persona que consideramos buena y nos quedamos pensando, bueno, ¿por qué están ocurriendo estas cuestiones? ¿Por qué Dios está permitiendo que este virus esté afectando a tantas personas? ¿Por qué vemos cada día más decadencia, más pecado, más gente buena que sufre? Y todas estas preguntas son cosas que se han hecho por siglos. Por muchos años las personas se han estado preguntando por qué pasan estas cosas buenas a la gente que tiene sueños, a la gente que tiene aspiraciones, a la gente que se esfuerza por crecer, por salir adelante.
Pues bueno, déjame decirte algunas cosas. Vivimos en un mundo caído, en un mundo asediado por el pecado. Y este mundo, pues va a ofrecer obviamente sufrimiento. Hasta que lleguemos allá a la presencia de Dios, nos vamos a poder olvidar de Él, del sufrimiento, del dolor, de la amargura, de la injusticia. Mientras tanto, pensando en la vida de José, podríamos decir, ¿cómo es que José se mantuvo firme, confiando en Dios? ¿Cómo es que a través de estas situaciones de que sus hermanos estaban en su contra y de que lo odiaban y de que lo querían matar y que incluso estaban dispuestos a mentir sobre la vida de José, sobre la muerte de José, cómo es que José se mantuvo firme? Déjame decirte algo. A José lo ayudó porque él tenía una teología correcta. José sabía que a pesar de que sus circunstancias estaban tambaleándose y a pesar de que sus hermanos estaban en su contra y a pesar de que estaban ocurriendo cosas que él no entendía ni se merecía, yo creo que él tenía una teología correcta. Y él sabía que detrás de todo esto estaba la mano de Dios, que a Dios no se le escapaba nada, que Dios no era alguien que pretendía tener las cosas en control y al final se le escapaba algo, que algo se le salía de control. No. Yo creo que José tenía una actitud correcta ante la providencia y la soberanía de Dios. Y es algo que nosotros podemos aprender. Es algo que nosotros podemos aplicar a esta situación. Si nosotros recordamos que toda nuestra vida depende del control de Dios, las circunstancias feas que sean las que lleguen a nuestra vida van a tener otro sentido. La enfermedad, el sufrimiento, el dolor, la amargura, la injusticia van a tomar otro sentido, porque vamos a estar entendiendo que Dios es el que se mantiene en control de todo esto. Y si nosotros hacemos eso, si nosotros tenemos esto en mente, nuestro sufrimiento va a tomar otra perspectiva. Déjame llevarte a Romanos, capítulo 8, versículo 35. Romanos, capítulo 8, versículo 35. Dice así: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Quiero que nos detengamos un poquito en este versículo, que el apóstol Pablo escribió. Si alguien sabía de sufrimiento era el apóstol Pablo. Pablo nos dice en la Biblia que había sufrido azotes de muchas personas, muchos lo habían rechazado, había sufrido persecución, muchas personas le habían dado la espalda, muchas personas habían testificado en su contra, había pasado hambre, había pasado necesidad, había sido castigado sin merecerlo. Pero Pablo aún así dice, yo quiero seguir sirviendo a mi Señor. Y entonces formula estas preguntas y dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Obviamente esta pregunta tiene su propia respuesta. Y sabemos que nada nos puede separar de Cristo, nada. Hace otra pregunta, ¿será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Es decir, si tú llegaras a contraer este virus, si tú padeces alguna enfermedad crónico-degenerativa, si alguna persona va en tu contra, ¿será porque Dios ya te dejó de amar? ¿Será que a Dios se le escapó eso de las manos? ¿Será que Dios no es un Dios competente como para controlar las situaciones que vienen a tu vida? Pablo pensaba que Dios se mantenía en control. Si puedes también darle una leída al capítulo 8 de Romanos, te va a ayudar mucho si estás pasando sufrimiento. Dice, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte, ¿será que Dios ya no nos ama? Quizá alguno de ustedes está pasando miseria. Dice, Señor, no encuentro trabajo, no tengo dinero. Quizá estamos bajo peligro, quizá alguna persona está atentando contra nosotros, quizá nuestra vida está corriendo peligro. Pero ¿será que Dios ya no te ama? Recuerda, José tenía una teología correcta. Y a pesar de que José no tenía las escrituras como nosotros las tenemos, el conocimiento que José tenía de su Dios, de que todo estaba bajo su mano, le permitió seguir confiando en su Dios, aún a pesar de tiempos difíciles. Más adelante vamos a ver lo que le pasó, cómo terminó en la cárcel, cómo terminó siendo acusado falsamente y varias cosas que le pasaron aparte de lo que vemos en este capítulo. Pero José se mantuvo pensando, ¿será que Dios ya se olvidó de mí? Quizá fueron momentos difíciles, pero su teología era correcta. Confió en Dios.
Y cuando lleguemos al final de su vida, cuando los hermanos, estos 10 hermanos, se reencuentran con José, José les va a decir algo memorable. Dios encaminó todo esto para bien. Dios hizo todo esto para bien. ¿Será que puedes ver tú algún bien que sale de este sufrimiento, de este virus, de esta aflicción, de esta miseria, de estas injusticias que estás pasando? ¿Será que al final Dios te va a mostrar que sale algo bueno de eso, que Dios encaminó todo eso para su bien? Bueno, te invito a que consideres todo esto, te invito a que leas el resto del libro de Génesis para que veas un poco más de la vida de José, te invito a que leas el capítulo 8 de Romanos y te invito a que sigas con nosotros en las siguientes clases. Toda esta semana hablaremos más de la vida de José y esperemos que esto sea de bendición. Te mandamos un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y esperamos que nos contactes pronto. Hasta luego.